Antes de comenzar, chiquillos, la verdad es que quiero partir con algo que es súper simple. Y es que en realidad todos vivimos rodeados, ¿cierto?, por palabras, ¿bien? Por palabras, frases. De hecho, hay palabras que prometen, ¿cierto? Palabras que emocionan, palabras que convencen, ¿ya? Pero muchas veces no cambian absolutamente nada. De hecho, como que tendemos a hablar mucho, pero no siempre cumplimos con lo que decimos, ¿bien? Por ejemplo, ya, no sé, la típica, el lunes empiezo la dieta. Llega el lunes y así con flor de completo de la fuente alemana, te dice, bueno, no dije que el lunes iba a empezar, ¿ya? Así que finalmente no cumplimos, ¿ya? Yo creo que podrías aprovechar de poner al tiro la diapo. Está aquí que no está puesta. Está abajo en presentaciones, ahí. Ya. No, ese no es. Ahí está. Gracias. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, chiquillos, lo que pasa es que a veces pensamos que Dios es similar a nosotros. ¿Bien? En este caso, ¿cierto? Pensamos de que se va a comportar igual que nosotros, va a hablar pero que no cumple, que habla que no, ¿cierto?, se demora según nuestros propios tiempos. Pero finalmente, chiquillos, lo que pasa es que la Biblia también nos comienza mostrando algo que es completamente diferente, ¿ya? ¿Qué es lo que nos muestra la Biblia? La Biblia nos muestra que Dios habla y fíjense que la realidad obedece, no es como nosotros. Bien, nosotros hablamos, las palabras pueden llevárselas al viento, ¿cierto? Pero finalmente Dios habla, ¿cierto? Y la realidad obedece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La vez pasada nosotros vimos al Señor, ¿cierto? Vimos a Dios como el Elión. Fue los primeros dos nombres que revisamos, ¿ya? Hoy día, chiquillos, lo vamos a ver, ¿cierto?, como Elohim, ¿ya? El creador soberano. Yo lo voy cambiando, ¿ya? Tranquila. Y la pregunta va a ser esta, entonces. ¿Cómo se revela? Bien, ¿cómo se revela Elohim? Y la respuesta que vamos a seguir, vamos a hacer una especie de mapa bíblico. Vamos a estar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, chiquillos, ¿ya? Y vamos a seguir desde Génesis hasta Cristo. Y les voy a mostrar, entonces, que Elohim se revela por su palabra. Bien, así que lo vamos a ver, ¿cierto?, por 5 puntos. El Señor nos ayude en esto. Porque el primer punto es que la palabra de Elohim crea. Bien, la segunda, que decreta. La tercera es que cumple. La cuarta es que se revela en Cristo. Y finalmente que sostiene todo y salva. Esos son los 5 puntos que vamos a revisar, chiquillos, el día de hoy. Así que vamos a Génesis. Génesis, el capítulo 1. Vamos a comenzar, ¿cierto?, con que la palabra de Elohim crea, ¿ya? Así que, dice así la palabra del Señor en Génesis, el capítulo 1, versículo 1, primer libro de la Biblia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hasta acá vamos a dar lectura, chiquillos. Miren cómo parte la Biblia. ¿Qué es lo primero que nos dice? Dice, en el principio creó, y en el original, ¿cierto?, dice Elohim. En el principio creó Elohim. Entonces la Biblia, chiquillos, comienza declarando que antes que todo existiese, todo el universo, todo lo que nosotros estamos viendo, Elohim ya estaba. Era previo a esto. Y aquí aparece, ¿cierto?, este nombre que va a ser el que vamos a estudiar hoy día. Y aquí hay algo que es súper importante. Gramaticalmente, esto tiene forma plural, pero en Génesis 1, un poquito más abajo, vamos a ver que la actúa de forma singular, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, chiquillos? El texto presenta a un solo Dios, soberano, absoluto, creador de todas las cosas. Y fíjense que no es un Dios más, ¿cierto?, dentro de este mundo, sino que Él es Elohim. Creó
Elohim, los cielos y la tierra, el Dios que está antes que todo lo que existe, ¿bien? Del cual, ¿cierto?, que está por sobre todo, como aprendimos la semana pasada, que es el Elión, y del cual depende todo. Y eso es lo que vamos a ir revisando a lo largo de los puntos, ¿ya? Y aquí aparece un nombre, ¿cierto?, junto a este verbo, que es bará o crear. Crear. Chiquillos, esto es súper importante. ¿Por qué razón? Porque la creación no aparece como el resultado de alguna lucha, alguna batalla, de algún accidente o algún proceso, que era lo que se creía en la época, de hecho, ¿ya? Estaba esta historia babilónica de Marduk y Tiamat. Una pelea, gana Marduk, y con el cuerpo de Tiamat, ¿qué es lo que pasa? Se crea el mundo. Eso es lo que se creía en la época. Pero acá, chiquillos, nos muestra lo contrario, y es súper simple. ¿Qué es lo que dice? Creó Elohim. Nada más. Creó Elohim. Entonces, chiquillos, la creación nace del acto soberano de Dios. Y después llegamos al versículo 3. ¿Qué es lo que dice el versículo 3? Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y aquí hay otro verbo clave, ¿ya? Que es decir. Decir. Y fíjense que no funciona igual que nosotros, ¿eh? No es como que nosotros tengamos el poder de crear con la palabra. De hecho, Él lo único que hace, ¿cierto? Él habla, ¿bien? Y no queda solo en intención, sino que su palabra tiene acción. No hay una separación, fíjese, entre la palabra y la acción. De hecho, la palabra es el medio de acción de Dios. Eso es lo que se nos está enseñando acá. Y Dios dice con esto, sea la luz. Y el texto responde inmediatamente, fue la luz. Hay una acción, ¿bien? Y no hay una separación entre palabra y acción. Y la frase es súper interesante porque es muy simple. Es súper simple. Dios habla y la realidad aparece. Elohim habla y lo que no existía comienza a existir. Entonces, fíjense que la palabra de Dios no es solo información, ¿ya? No es información al azar, al aire, sino que lo que se nos muestra acá es que es palabra soberana, es palabra eficaz. Dios produce la realidad en la cual estás viviendo, ¿cierto?, por medio de su palabra. Y aquí comienza, ¿cierto?, la línea que vamos a seguir en esta arreo. Entonces, la creación no nace solamente del poder, ¿cierto?, de Dios, del poder de Elohim, sino que también nace del hablar de Dios o el hablar de Elohim. Entonces, Elohim crea hablando. Eso es interesante, es lo que se nos muestra en Génesis 1. Y su poder se expresa en su palabra. Guárdense eso. Lo vamos a usar en toda esta reunión. Entonces, cuando Dios habla, la realidad obedece. Y más adelante aparece algo súper interesante también. Fíjense, noten los tiempos verbales del principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Cierto? Y entonces acá, ¿qué es lo que pasa? El versículo 27, el texto vuelve al singular. Y creó Elohim al hombre a su imagen. Primero, ¿qué es lo que vemos acá? Para poder conocer, ¿cierto?, al Dios que adoramos, para poder conocer al Dios a quien estamos cantándole, estamos adorando, hay una deliberación en plural. Hagamos. Y luego hay una acción creadora en singular. Deliberación en plural, acción creadora en singular. Bien, creó Elohim. No significa que Génesis 1 esté explicando, ¿cierto?, la doctrina de la Trinidad. No tenemos que forzar el texto, como si Moisés estuviera desarrollando esta doctrina como Juan 1 o Hebreos 1 en el Nuevo Testamento, sino que tenemos que tener en cuenta también que este texto no presenta, ¿cierto?, a Dios de una forma plana, una forma simple, ¿ya? De hecho, deja abierta una profundidad súper implícita en Él y que va a ser revelada posteriormente, adivinen en quién, en Jesús. Va a ser revelada en Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, chiquillos, ya vimos esto, ¿cierto? La palabra de Elohim Elohim habla, y cuando habla, la realidad responde.
¿Ok? Esa es la línea. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de palabra es esa? Y es que vamos a ver ahora que la palabra de Elohim también decreta. Así que vamos al Salmo 33. Acompáñenme, chiquillos, al Salmo 33 para poder continuar, ¿cierto?, con esta reu. El Salmo 33. Versículos 6 al 9. Versículos 6 al 9. Dice, por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Yahvé toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque, fíjense acá, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. O mejor, quedó firme. Hasta acá, chiquillo. Entonces acá el Salmo toma lo que se habló en Génesis, ¿ok? El salmista toma lo que se tomó en Génesis y lo explica de una forma poética, ¿bien? ¿Qué es lo que nos dice acá? Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos. Y acá la palabra clave es palabra, dabar, ¿bien? Pero en la Biblia esta frase no es solo sonido, no es como lo nuestro, ¿cierto? Que pueden ser ideas al aire, ideas locas que pueden surgir de nuestra boca, sino que es una palabra que comunica, es una palabra que ordena y que produce un efecto, produce una acción. Entonces el Salmo sigue diciendo, y por el aliento de su boca. Y la imagen acá es súper contundente. ¿Por qué razón? Porque se nos dice que Él no necesita herramientas, no necesita materiales externos para poder generar, ¿cierto?, esta acción o un tipo de esfuerzo físico. Dios no necesita eso. Lo que Dios, ¿cierto?, nos muestra es que su palabra y el aliento de su boca bastan para generar una acción. Solo eso basta. Entonces, esto funciona como una expresión de fuerza activa, ¿cierto?, que procede de Dios. Y el versículo 9 lo deja mucho más claro. Fíjense lo que dijo. Porque Él dijo y fue, ¿bien? O Él mandó y quedó firme. Y acá vuelve la idea de Génesis. Dijo. Pero ahora se agrega otro verbo, que es mandó u ordenó. Resumiendo. Por lo tanto, la palabra de Dios, chiquillos, no es una sugerencia. La palabra de Dios no es una sugerencia. ¿Qué es lo que vemos acá en este salmo? Que la palabra de Dios es mandato del Dios creador y es mandato del Dios soberano. Y el último verbo también importa, porque no es solo existió, sino que tiene la idea de quedar firme, de permanecer, de establecerse. Es decir, Dios habla y las cosas existen. Dios habla, Dios manda y las cosas quedan establecidas. Por lo tanto, la creación escucha la voz de su creador y obedece. La creación escucha la voz de su creador y obedece. Eso es lo que se nos muestra acá en este salmo. Y por eso la línea, chiquillos, queda un poco más clara. ¿Bien? Porque Elohim no solo crea, sino que también gobierna por su palabra. Y cuando Dios manda, la realidad queda establecida. Y aquí entonces ya tenemos dos grandes cosas. Primero, ¿cierto?, es que la palabra de Elohim crea en Génesis 1. El segundo punto es que la palabra de Elohim decreta. ¿Bien? Y eso nos lleva al tercer punto, que es la palabra de Elohim cumple. Vamos a Isaías. Isaías, el capítulo 55. Vamos avanzando en este mapa bíblico, vamos avanzando, ¿cierto?, en la palabra de Dios, y vamos a Isaías 55. Isaías 55, y vamos a leer desde el versículo 10 y 11. Versículos 10 y 11. Fíjense, es como una metáfora, es como una especie de parábola. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hasta acá. En aquello para que la envíe. Entonces aquí la línea avanza, chiquillos. La palabra de Dios cumple. Dios compara su palabra, ¿cierto?, con la lluvia, con la nieve. Entonces, fíjense en esa línea. La lluvia, ¿cierto?, baja del cielo, riega la tierra, ¿cierto?, la fecunda, hace brotar la semilla y finalmente con esa semilla brotada se puede producir pan. Una línea, ¿cierto?, económica bastante clara. Es decir, no desciende sin un propósito. No desciende sin un propósito. Entonces, luego Dios, ¿cierto?, toma este ejemplo de algo que nosotros conocemos bastante bien, es súper cercano de hecho, y lo que dice es que lo compara con, así será mi palabra que sale de mi boca. Chiquillos, quiero que noten algo acá. Esto es súper importante también. Fíjense que la palabra procede de Dios. Procede de Dios mismo, no es una entidad diferente o independiente o una ley, ¿cierto?, impersonal del universo. No, proviene de Dios. Proviene de Dios. Y aquí vuelve, ¿cierto?, esta palabrita que aparece en el Salmo también 33. Dabar, palabra. Pero acá el énfasis no está solo en que Dios habla, sino que su palabra sale de su boca con una misión. Su palabra sale de su boca con una misión. Dios la envía para que cumpla una misión. Y luego dice, más abajito, no volverá a mí vacía. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. No en un sentido de que la palabra no tenga contenido, ¿ya?, sino en el sentido de no devolver, ¿cierto?, sin un resultado, devolver sin un fruto o sin haber cumplido su encargo. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos aprender de la palabra de Dios? Que la palabra de Dios no actúa como espectáculo, sino como un medio de cumplimiento. Actúa como un medio de cumplimiento y un medio de provisión. Solo que nos muestra acá este pasaje, Isaías 55. Y por eso Dios agrega, fíjense lo que agrega un poquito más abajo, sino que hará lo que yo quiero. Va a hacer lo que yo quiero, lo que Dios quiere. Y después dice, y prosperará en aquello para que le envíe. Por lo tanto, la palabra de Dios cumple lo que Dios quiso hacer con esa palabra. Por lo tanto, chiquillos, fíjense, es una palabra que no vuelve frustrada, no vuelve incompleta, no vuelve derrotada, no vuelve sin fruto. Volvamos al ejemplo de arriba. Así como la lluvia, ¿cierto?, tiene un propósito en la tierra y cumple su propósito, si no, no tendríamos comida. La palabra que sale de Dios cumple el propósito de Dios. Por lo tanto, lo que Dios habla, Dios lo cumple. Lo que Dios habla, Dios lo cumple. Solo que se nos está mostrando aquí en Isaías 55. Entonces, para poder, ¿cierto?, ir avanzando, tenemos lo primero. No quiero que se pierdan, por eso les coloqué esto todo el rato. La palabra de Elohim crea, decreta según el Salmo 33 y cumple según Isaías 55. Y ahora viene la palabra o la pregunta más importante. ¿Quién es finalmente esta palabra? Y les voy a mostrar que esta palabra no solo crea el mundo, sino que también es histórico-redentiva. Es una palabra que se encarna y que entra en el mundo por medio de Cristo. Se revela en Cristo. Así que vamos a Juan, el capítulo 1.
Vamos a Juan, el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Juan 1, desde el versículo 1 al 3. Muy bien, dice: en el principio era la palabra o el logos, y el logos o la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego el versículo 14, y aquel verbo, logos, palabra, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta acá vamos a dar lectura en el Nuevo Testamento, en Juan. Fíjense que Juan no toma toda la línea, ¿cierto? O no empieza desde cero, sino que toma toda la línea anterior de lo que se nos muestra en el Antiguo Testamento. No está, ¿cierto?, retomando algo que en esos tiempos, ¿cierto?, no se conocía, sino que está retomando el lenguaje de Génesis. Fíjense lo que dice la primera parte del versículo 1, capítulo 1. En el principio era la palabra. Y Juan vuelve a este principio, pero no dice, en el principio fue creada la palabra. Eso no es así. Eso no es lo que dice. Dice, era la palabra. Es decir, cuando todo comenzó, cuando todo este universo comenzó, los cielos y la tierra, la palabra ya estaba en este lugar. Ya estaba desde mucho antes, ya existía el logos. Y aquí aparece, ¿cierto?, esta palabrita, logos, la palabra. Y Juan afirma tres cosas del logos. Pongan atención. Esto es doctrina fundamental, chiquillos. Los que son creyentes tienen que saberla, sí o sí. Tienen que saberla, ¿ya? Saben que esto está enfocado, ¿cierto?, a creyentes. Por lo tanto, fíjense, pongan atención. ¿Cuáles son las tres cosas del logos? ¿Qué es lo que afirma Juan? Primero, en el principio era la palabra. Chiquillos, la palabra no comenzó con la creación. La palabra, el logos, estaba antes de la creación. Segundo, la palabra estaba con Dios. El logos estaba con Dios. Chiquillos, el logos no es una fuerza impersonal. Hay una relación personal con Dios, eso es lo que se nos está diciendo acá. Y el logos existe en relación con Dios. ¿Ok? Y lo tercero, la palabra era Dios. No es una criatura. No es inferior a Dios. Es completamente y comparte plenamente la naturaleza divina. Entonces Juan nos obliga, chiquillos, a sostener dos verdades juntas. Primero, ¿qué es lo que nos dice? Hay una distinción personal del logos. Es una persona y hay una unidad divina con Dios. Eso es lo que se nos dice del logos, de la palabra. Hay una distinción personal. Es una persona diferente, ¿ok? Pero hay una unidad divina. Por lo tanto, la palabra de Elohim, chiquillos, no es impersonal, es eterna, es personal y es plenamente divina. Y fíjense lo que dice después, un poquito más abajo. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas o por medio de Él llegaron a existir. ¿Qué es lo que se nos dice acá? Que el logos es el mediador de la creación entera. La palabra es el mediador de la creación completa. Entonces aquí está la conexión con Génesis, con lo primero que vimos. ¿Qué es lo que se nos dice? En Génesis se nos mostraba, ¿cierto?, cómo
la palabra, ¿cierto? Era aquel que creaba, que accionaba, la palabra creadora de Elohim. Y eso nos muestra ahora en Juan 1, ¿qué es lo que nos muestra? Que esa palabra era el Hijo eterno de Dios. Era el Hijo eterno de Dios. Cristo es la palabra de Elohim por medio de quien todo fue hecho. Por medio de quien todo fue hecho. Y luego viene el clímax. Versículo 14. Fíjense lo que dice. Y la palabra se hizo carne. No dice que pareció hombre. Primero, insisto, esto es doctrina fundamental. Tienen que aprenderlo. No dice que pareció hombre, no dice que se disfrazó de hombre, ni tampoco que usó, ¿cierto?, un cuerpo por un tiempo. Dice, se hizo carne. ¿Qué implica esto? Incluye carne física, incluye un cuerpo, incluye una humanidad e incluye la condición humana en su debilidad. Completamente hombre. No dejó de ser Dios en ningún momento, pero se hizo verdaderamente hombre. Eso es lo que se nos enseña acá. Y adivinen cómo se llama este concepto en la teología. Unión hipostática. Eso es lo que se conoce como unión hipostática. Una sola persona, el Hijo, dos naturalezas reales, humana y divina. Humana y divina. Y Juan agrega, ¿cierto?, más abajo, y habitó entre nosotros. Esto no es la idea solo que vivió, ¿cierto?, sino que tiene mucho más que ver con que puso su tienda. Cristo tabernaculó entre nosotros. Esa es como la idea. ¿A qué nos lleva esto? Antiguo Testamento, Éxodo, ¿cierto?, Deuteronomio, etcétera, Números. Y fíjense que la gloria de antes, de Dios, ¿cierto?, que antes se asociaba al tabernáculo de reunión, lugar santísimo, después al templo, lugar santísimo, ahora se contempla en Cristo. Esa es la idea. La gloria de Dios se puede contemplar en Cristo Jesús. Por lo tanto, Juan está diciendo esto. La palabra creadora de Génesis, la palabra soberana del Salmo 33, la palabra eficaz de Isaías 55, es el Logos eterno hecho carne en Jesucristo. Y finalmente, lo que podemos ver es que la palabra de Elohim, chiquillos, que fue la que hizo el mundo en un principio, entró al mundo por medio de Cristo. Esa es parte de esta doctrina que es fundamental, lo cual nos va a estar llevando a nuestro último punto. Y es que la palabra de Elohim sostiene todo y salva. Así que vamos a Hebreos. Hebreos, el capítulo 1. Vamos a Hebreos, el capítulo 1. Va a ser el último pasaje que vamos a ver. Hebreos, el capítulo 1. Vamos a leer solo el versículo 1 y 3. ¿Ya? 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que nos dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo o los siglos. Ya lo voy a explicar. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hasta acá este pasaje. Así que, chiquillos, Juan nos muestra, ¿cierto?, lo que vimos antes, que el Logos se hizo carne. ¿Bien? Hebreos nos muestra qué significa todo esto, ¿cierto?, toda esta acción, toda esta obra para toda la revelación. Entonces acá el autor nos comienza comienza diciendo lo siguiente, bien, que Dios habló antes de muchas maneras, ¿cierto?, por los profetas, y muchas veces también lo hizo en su pasado, pero ahora dice, nos habló en el Hijo. En el Hijo. No significa que Cristo vino a traer otro mensaje, un mensaje de forma especial, como si fuese un mensajero de mayor categoría, sino que en Cristo Dios habló encarnándose de manera plena, de manera definitiva y de manera superior. Dios se encarna y así es como Dios habla en estos tiempos. No utiliza un canal, por eso no es por el Hijo, sino en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Por lo tanto, aquí Cristo es la revelación final de Dios. No necesita más. Ya se reveló de forma plena y perfecta en Jesucristo. Antes habló por profetas, vemos un montón de historias, cómo Él habló a su pueblo, pero ahora lo hace de forma definitiva en Jesús. Y luego Hebreos dice algo clave. Primero, por medio de quién también hizo los siglos. La Reina Valera del 60 traduce como el universo. Y está bien, comunica bien la idea general, ¿ya? Pero la frase griega habla de los siglos, ¿bien? ¿Por quién hizo los siglos o las eras? Es decir, no habla solo del mundo material, chiquillo. El universo, el cosmos, ¿cierto? Planetas, etc. Sino que habla del orden completo de la realidad creada. Lo material y lo inmaterial. El tiempo, la historia, lo material, todo lo que tú conoces, toda la realidad, todo lo que existe bajo el gobierno de Dios. Solo que se nos está diciendo acá, por medio de quien también hizo los siglos. ¿Y qué nos muestra esto también, chiquillos? Que el Hijo de Dios no aparece tarde en la historia. El Hijo de Dios no es un plan de emergencia dentro de un manual de crisis divino, una cosa así. No es la idea. No es eso lo que se nos está diciendo. El Hijo estaba antes del origen mismo de todo lo creado. Y fíjense que Cristo no solo está, ¿cierto?, al final de la historia o en el siglo I, encarnándose, ¿cierto?, y mostrándonos, ¿cierto?, a lo que Dios es, sino que estaba desde antes del principio de la creación y está continuamente actuando, sosteniéndolo todo, desde el principio hasta el día de hoy. Y después, cierto, Hebreo nos dice que el Hijo es el resplandor de su gloria o una irradiación inseparable de la gloria divina. Esa es la idea. Y luego, ¿qué nos dice? La impronta exacta de su ser o la realidad esencial de Dios. Eso es lo que nos muestra el Hijo. Entonces, fíjense, Cristo, al venir a este mundo, no solo nos vino a hablar acerca de Dios, sino que Cristo nos revela exactamente quién es Dios. Eso es lo que hace al momento de encarnarse, nos muestra perfectamente en su humanidad y en su divinidad quién es Dios. No es una sombra de Dios,
no es una sombra de Elohim. Es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su ser. Y aquí viene la frase clave: sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. No solo creó, no solo habló al principio, sino que hoy sostiene todas las cosas. Es tremendo. Si se fijan, la palabra de Elohim no está solo en Génesis 1, 2, ¿cierto? Y después desaparece, se olvida, sino que está presente en cada momento de la historia, sustentando todo. Y acá hay algo importante. El verbo ferón, en griego, tiene la idea de llevar, sostener, sosteniendo todas las cosas, ¿bien? Y eso está en presente. Por lo tanto, la creación no solo comenzó por Cristo, sino que la creación sigue dependiendo de Cristo. Sigue dependiendo de su palabra, de la palabra de Dios encarnada, de la palabra de Dios que se mostró en un principio, creándolo todo y lo sostiene todo. Eso es lo que se nos muestra acá. Él tiene tanto poder que no solo crea, sino que sostiene y sustenta. Pero Hebreos, chiquillos, no termina en el cosmos, no termina, ¿cierto?, mostrándonos solo que Él sostiene todo, que creó todo, sino que termina en la cruz. Fíjense, que es lo que se nos muestra un poco más abajo. Las imágenes lo hizo para las personas visuales. También pienso en ustedes. Que dice: habiendo efectuado la purificación de los pecados. Aquí el texto baja del cielo al centro del Evangelio, chiquillos. ¿Qué es lo que eso nos muestra? Que el Hijo eterno, el Hijo creador, el Hijo que sostiene todas las cosas, la palabra que sostiene todas las cosas, vino a tratar con nuestro pecado, con mi pecado, con tu pecado. Porque, chiquillos, el problema no es solo caos, desorden, no es solo algo vacío o ignorancia, sino que nuestro gran problema, aparte de nuestra naturaleza pecaminosa, era culpa, era pecado, era impureza delante de Dios. Por lo tanto, Cristo no vino solo a explicar quién es Dios, vino a purificar pecadores. Esa es su misión, por eso se encarna. Por lo tanto, la palabra de Elohim que sostiene la realidad vino a purificar pecadores de forma definitiva, una vez y para siempre. Y luego Hebreos nos dice que Cristo se sentó a la majestad en las alturas. Él no se quedó de pie, no sigue repitiendo sacrificios. Para los que tienen un poco de conocimiento del Antiguo Testamento, no era que una vez al año, ¿cierto?, tenga que morir nuevamente para poder limpiarnos nuestros pecados. Lo hace una vez y para siempre. Y finalmente se sentó. No es como nosotros, que nosotros vamos, nos sentamos y ahí nos acordamos de lo que tenemos que hacer, sino que se sentó de forma definitiva. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica? Que hay una obra terminada. Si se sienta, hay una obra terminada. Hay un sacrificio que está completo y hay una autoridad que se muestra como Él se sienta en el trono victorioso, posterior, ¿cierto?, a haber entregado su vida en la cruz y haber resucitado de entre los muertos. Él se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. Porque Cristo no solo murió, sino que Él terminó la obra. La cruz fue un acto hecho una vez y para siempre. ¿Para qué? Para salvarte. Fíjense todo lo que hizo Dios. ¿Lo tenía que hacer? No. Fíjense todo lo que ha hecho. Sostiene tu realidad.
sostiene todas las cosas que están a tu alrededor. Moldeó todo para que pudieses estar acá escuchando. Y luego, ¿qué hace? Entrega a su Hijo. Se encarna. Tremendo. Él se encarna, nos muestra algo que es inexplicable. Dios y hombre, uno solo en Cristo. Y luego va a la cruz, se deja golpear, se deja crucificar y entrega su vida. Dice, consumado es. Paga todo lo que nosotros debíamos. Y ahora solo si aceptas a Cristo como tu Señor, esa obra va a ser puesta sobre ti. Vas a creer y tus pecados van a ser perdonados. Porque la palabra de Elohim, que creó todo y sostiene todo, chiquillos, se encarnó para salvarte. Entonces, ahora quiero que miremos toda esta línea juntos. En Génesis 1 la palabra de Elohim crea, en Salmos decreta, en Isaías cumple, y en Juan 1, ¿cierto?, se nos revela que la palabra de Elohim se revela en Cristo y finalmente que la palabra sostiene todo y salva. Por lo tanto, Cristo encarna la palabra de Elohim. Cristo es la manifestación personal y definitiva del hablar creador, sustentador y salvador de Dios. Por lo tanto, chiquillos, si Dios es Elohim, tú no estás en control. Él está en control. Él es el que sostiene todo. Si su palabra decreta, no puedes ignorarla. No puedes ignorarla. Lo que Dios dice, se hace. Lo que Dios manda, se realiza. Lo que Dios ordena, se va a cumplir. Y eso es lo que nos muestra el tercer punto. La palabra que Dios da, se va a cumplir, se cumple. No puedes escapar de ella. Tienes la Biblia completa en sus manos, chiquillos. Si Dios dice de que si crees en su Hijo vas a ser salvo, vas a ser salvo. Una vez y para siempre, lo vas a hacer. Pero también se nos muestra otra cara, con aquellos que no creen en Apocalipsis. Aquel que no se vio inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tristemente, lo que nosotros no queremos que pase. Pero Dios, si habla y dijo eso, es porque se va a cumplir. Se va a cumplir. Y por supuesto, si esa palabra es Cristo, Él no es opcional. Él no es opcional. Entonces, no te pregunto solamente si crees en Dios, sino que finalmente quiero que veas que Jesús es mucho más que un carpintero. Es mucho más que uno que fue dejado solo en los peores momentos de su vida, sino que Él es el Hijo eterno de Dios. Él estuvo en el principio creando todo lo que a nosotros nos encanta ver. Es cosa de pararte en la cima de una montaña y mirar y darte cuenta de lo preciosa que es la creación. Y lo hizo Él. Ves los milagros y te das cuenta que la creación reacciona a su voz. Caminando sobre el agua, por ejemplo. Sanando enfermos. El cuerpo humano responde a su voz. Es tremendo. Le dice al viento y al mar que se callen, y lo hacen. ¿Por qué razón? Porque Él es el creador. Por eso todas las cosas lo obedecen. Chiquillos, su palabra no es opcional. Si Cristo es la palabra, no es opcional. Cree en Él. Acéptalo. Puedes hacerlo ahora.
Y no necesitas una oración que vaya a sorprenderlo. Sé tú mismo. Acéptalo, arrepiéntete, ríndete. Y deja de confiar en tu propia voz, en tu propia palabra, y ven a Cristo. Por lo tanto, la palabra de Elohim que creó todo es el mismo que vino a salvarte en la persona de nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que la idea de esta serie, esta es la segunda reunión, es que conozcas a Dios, mostrarles a Dios y que comencemos, ¿cierto?, a nutrir nuestra adoración como creyentes. Que puedan ver, ¿cierto?, esa profundidad en Él y podamos conocer un poco más de Él. Ya no sean simples oraciones, sino que podamos nutrirnos, orar, ¿cierto?, viendo otras características de parte de Él y valorarlo mucho más. Bien, esa es la idea. Entonces, espero que haya quedado claro, chiquillos. Valorémoslo, estudiemos. No se queden solo con esto. Sigan buscando, sigan estudiando. Cualquier duda o consulta estamos abiertos a poder conversar. Que el Señor les bendiga y vamos a orar para poder casi finalizar.